Bendito Abba, ponemos delante de ti, Señor, toda esta enseñanza. Te pido en el nombre de Yeshua que tú seas obrando por medio de tu espíritu, de tu ruaj, con cada uno de nosotros, y que tu palabra, Señor, pueda hacer, ahora sí que efectos, pueda ser de influencia en nuestra mente y nuestro corazón, y seas agradado con eso. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, es que oramos. Gracias por tu santa Torah. Gracias por tus mandamientos. Gracias por tus decretos. Gracias, Señor, por cada uno de los reglamentos, las instrucciones que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña y nos protege. Gracias porque has sido bueno al dárnosla. Gracias porque aún, y bendito sea su nombre, Yeshua, nuestro Mesías, vino a darnos ese ejemplo de la buena observancia de tu Torah. Gracias por eso. Gracias, Señor, porque en Yeshua, nuestro Mesías, tenemos salvación, tenemos esa redención de nuestras almas. Bendito seas, que todo sea para tu gloria y para tu honor. Y te doy muchas gracias. Yo en especial, Señor, te doy gracias por este libro de Devarim, que es tan hermoso, Señor, y que tanta enseñanza nos deja. En tus manos estamos, Señor. A ti nos encomendamos. Que todo el honor sea para ti y la guianza, Señor, por medio de tu ruaj. Amén y amén. Muy bien, entramos, ¿verdad?, a esta segunda porción de Devarim, en Devarim. La primera fue Devarim, así se llamó, que estas son las palabras, sería el significado, y en griego es la segunda ley, ¿verdad? El libro se llama de Deuteronomios, el nombre original es Devarim. Estas son las palabras. La parachá o porción de lectura de esta semana se llama Vaet Hanan, y es y supliqué, significa y supliqué. Bueno, esto es verdad, es un previo a la entrada de la tierra prometida. Moisés está enfrente del pueblo de Israel, Moshe, y está en esta zona que se llama Bet Peor. En esta zona, este es el río Jordán, se va a pasar al río Jordán. Recordemos cómo es que empieza el recorrido, primeramente por esta zona de aquí, que es donde estaba ¿cómo se llama?, la ciudad amurallada de Jericó, y empieza a dar todo ahora sí, recordatorio, resumen de lo que es la Torah al pueblo de Israel. Claro, ¿verdad?, porque era necesario que fuera así. Era una generación nueva. Mucha de la generación del pueblo de Israel se perdió en el desierto por desobediencia. Lo hemos visto en varias ocasiones. Y la palabra, ¿verdad?, nos indica en Devarim 3:23. Ahora sí que de aquí se toma el nombre de la parachá, de la porción de lectura de esta semana, y dice así: y entonces supliqué a Yahweh diciendo. Y empieza esa súplica de Moisés. Aquí hay una enseñanza, ahora sí que en toda la parachá, que es tan rica, aislada, ¿verdad?, en cuanto a la súplica delante del Eterno. Aquí es una enseñanza bien grande hacia ciertas cosas que Él ya no va a responder, porque ya decretó acerca del asunto. Y esto me llamó mucho la atención, porque sus siervos han suplicado en ciertas cosas y el Señor ha dicho no. Voy a poner dos ejemplos, el de la misma parachá, que dice así, ¿verdad? Moisés hablando, Moshe, ahora sí queriendo interceder por sí mismo para que se le permitiera entrar a la tierra prometida, y dice así: déjame pasar, te ruego, para contemplar la buena tierra que está al otro lado del Jordán, esa hermosa serranía y el Líbano. 26. Pero Yahweh se mostró disgustado contra mí por causa de vosotros, y no me escuchó, y me dijo Yahweh: basta, no hablemos más de este asunto. Fíjense que severas palabras, bien claras para Moisés, y ya no había nada que, ahora sí que interceder o rogar por algo que no iba a suceder, porque ya estaba determinado que él y otros del pueblo de Israel tenían que morir en el desierto. Entonces esto es muy importante, que nosotros podamos ahora sí que discernir cuando el Señor nos está diciendo no a algo. Aquí es algo tan relevante, ¿verdad?, porque la palabra es claro. Me acuerdo, ¿verdad?, que David también, después del pecado, viene la consecuencia del pecado de adulterio. Su esposa es embarazada, ¿verdad?, por el pecado de adulterio, y él ruega, aún con ayuno, para que
su hijo fuera salvo, que no muriera. Pero la respuesta fue no, el niño tenía que morir. Me llama la atención, ¿verdad? Que también aún Pablo, ¿verdad? Que estamos hablando en 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿verdad? Vemos a Pablo rogando por un asunto, son cosas personales, se dice que él estaba enfermo, hay quien piensa que de ceguera, ¿verdad? Que estaba perdiendo la vista, y el Señor le dice, no, bástate mi gracia, y que ese aguijón en su carne iba a continuar, ¿verdad? Hay otros que dicen que es otra cosa, pero el punto es aquí que la respuesta a la petición fue rechazada. Con David, para que no muriera su hijo, la petición fue rechazada. Con Moisés, para entrar a la tierra prometida, la petición fue rechazada. Y las 3 cosas tienen que ver con pecado. A Pablo se le está diciendo para que no me enaltezca. Él está hablando, ¿verdad? De que efectivamente él se sentía como que había soberbia, como que había orgullo, la revelación había sido muy grande y era necesario tratar con él, al igual que con David y al igual que con Moshe. Y es obvio que al igual que con cada uno de nosotros, porque no somos mejores que ellos. Amén. Claro que sí, ¿verdad? Pues no somos mejores que ellos. Han sido gente que ha sido utilizada en gran manera, de una manera muy, muy especial. Y aún en su petición, en su ruego, es no, bástate mi gracia. Bástate que yo te permita subir a ese monte y puedas ver de lejos la tierra prometida. Bástate, David, que no te quite la vida, porque a ti era necesario quitarte la vida, pero tengo misericordia para ti. Solamente tu hijo va a morir. Entonces, cuando vemos cómo ahora sí que la consecuencia del pecado, recuerden que la consecuencia del pecado, la desobediencia, el orgullo, la soberbia en nuestras vidas, le costó la sangre a Yeshua el Mesías en ese madero. Entonces es algo muy importante que nosotros podamos entender que no todas las respuestas a nuestras peticiones son sí, y no siempre el castigo o la consecuencia de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones, va a ser quitado. Sí hay consecuencias por nuestra falta ahora sí que de obediencia, de disciplina, de someternos a nuestro Señor. Entonces los ejemplos son muchos, yo toco esos 3 nada más, ¿ok? Entonces, pero ahí es algo que estamos un poco más el carácter de nuestro Elohim. De hecho, aquí en esta parasha, que es tan rica, tiene mucha información. Habla de esas características de parte de nuestro Dios, del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, que nosotros tenemos que conocer y conocerlos muy bien. Lo vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Vamos a continuar. Esta palabra, esta parasha, esta porción, habla constantemente de estatutos y decretos, de leyes. Esto me llama mucho la atención. Cuando leemos la parasha en estos capítulos, nos damos cuenta que frecuentemente está hablando acerca de estos estatutos, de estos decretos, de estas, ¿cómo se dice? Leyes que se están estableciendo por medio de él. Vamos a ver, empieza en el 4.1. Ahora pues, oye Israel, los estatutos y decretos que os enseño, a fin de observarlos, para que viváis y entráis a tomar posesión en la tierra de Yahweh, el Dios de nuestros padres, que el Dios de nuestros padres os da. En esto, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, que es la posesión de la tierra que Yahweh les está dando. Pero aquí dice estatutos y decretos. Cuando nosotros buscamos ahora sí que en la concordancia, nos damos cuenta que se mencionan 12 veces la palabra mandamientos, 15 veces la palabra estatutos, que pues en hebreo es misbot. Estatutos, que es Hok, que es 11 veces la palabra, así de donde viene la palabra juez también, ¿verdad? Como Hakim. 11 veces la palabra decretos, Mishpat o Mishpatim, ¿verdad?
que se dice 3 veces la palabra testimonio, o sea, sus testimonios, y 2 veces la palabra Torah. Entonces vemos que constantemente a través del escrito se le está recordando al pueblo la necesidad de observar los estatutos, los decretos, los mandamientos que el Señor les está poniendo enfrente, ¿verdad? Y va a haber un tiempo de decidir ser bendecido y obedecer, o decidir desobediencia y como consecuencia va a venir maldición. Eso lo vamos a ver en los capítulos finales de Devarim, de Deuteronomio. Entonces, es algo que la palabra explica constantemente y que nosotros en nuestra formación a través de los años podríamos seguir pensando que nosotros somos salvos por gracia y que en realidad no es el tema en este momento. Pero está hablando de que si no se obedecen los mandamientos va a haber consecuencias para el pueblo, ¿sí? Cuando nosotros vemos leyes, inmediatamente mucha mente, ahora sí que cristiana, realmente automático piensa en legalismos. Piensa en soy salvo por gracia. No me hables de mandamientos, no me hables de estatutos ni de decretos, no me hables de Torah, porque soy salvo por gracia. Cuando la palabra no está hablando precisamente de salvación, sino está hablando que para el que es pueblo de Israel, que lo podemos ver de esta manera, según las mismas palabras de Pablo, Pedro, en el Apocalipsis, etcétera, ¿verdad? Los que somos el pueblo tenemos la responsabilidad de actuar para hacer luz en obediencia y sometimiento a lo que establece el Señor. Para los que somos libres para servir, aquí en Mexicali, pues es una enseñanza que tenemos, ahora sí que espero que sin ninguna duda y que esté bien aprendida por todos. Pero para los que son conceptos nuevos, tenemos que, ahora sí que discernir cuando se está hablando de salvación, que en realidad lo más utilizado en la palabra de Dios tiene que ver con ser comprados, con ser redimidos por los méritos del Mesías, ¿sí? Tiene que ver con redención. Entonces, cuando nosotros hablamos de redención, ¿verdad? Ahí es completa y totalmente por gracia y por los méritos de el Mesías Yeshua. Pero cuando nosotros ya hemos sido objeto de esa gracia, ese amor, esa misericordia, es claro que la palabra del Señor nos enseña acerca de cómo es que nosotros tenemos que vivir en obediencia, siguiendo los pasos del Mesías, de nuestro Mesías, que nos enseña cómo observar correctamente la Torah escrita. Cómo es que no debemos de hacerlo y cómo sí es que debemos de hacerlo. Entonces, son dos cosas que la palabra maneja por separado, pero que automáticamente, porque así hemos sido formados, rechazamos lo que el Señor nos está dando para bendecirnos. La palabra a través de Deuteronomio 4 habla acerca de esa bondad tan grande de parte de nuestro Dios para con su pueblo cuando nosotros obedecemos y somos guardados, resguardados por el mandamiento que es en amor, que es en misericordia y bondad. Pero vamos a ir poco a poco en esto. Cuando nosotros hablamos del padre de la fe, que ahí nosotros estamos fundados, ¿verdad? Porque Pablo utiliza mucho todo lo que, ahora sí que Abraham, el padre de la fe como se le conoce, él actuó por fe y le fue considerada su fe por justicia. Y decimos, es que fue por fe. Sin embargo, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, que hoy no vamos a hablar de Abraham, solamente es un comentario, ¿sí? Nos damos cuenta que su fe, así como Santiago lo dice, la comprobó por medio de sus obras. Y de hecho Santiago dice, si tú no tienes obras, es decir, la observancia del mandamiento, las obras que están predestinadas para los santos, si tú no las tienes, no puedes demostrar tu fe. Que definitivamente el demostrar tu fe tiene que ver con demostrarla con una vida agradable delante del Eterno, y principalmente para que tú te des cuenta en cómo es que está tu fe que dices tener. Porque por creer, acuérdense, aún los demonios creen. Entonces, ahorita yo no estoy hablando de salvación, para que no me vengan otra vez con esa, ahora sí, con esa repetición
No, pero es que es por gracia. No, es que es por fe. No, estoy hablando de que si estás en la gracia, si sí estás creyendo en fe, estás en la confianza que eres salvo por los méritos del Mesías, debe de ser en tu vida un reflejo cuando tú actúas. La fe poderosa que es por medio de los méritos del Mesías actuando en una persona, nos impulsa a obedecer el mandamiento. Espero se comprenda. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Eterno acerca de Abraham. Dice así en Génesis 26:4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Como recompensa de que Abraham, le está hablando Isaac, como recompensa de que tu padre Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces nos damos cuenta que la fe de Abraham fue comprobada a través de sus hechos. ¿Verdad? Amén. ¿Sí se entiende? La fe de Abraham fue comprobada por sus hechos. Porque la fe que no tiene obras es, ¿qué dice Santiago? Muerta. No tiene vida. La fe sin obras es muerta. Entonces la fe de Abraham lo llevó a hacer buenas obras, escuchando la voz de su Elohim, guardando sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus instrucciones, sus leyes. ¿Ok? Entonces no hay equivocación en esto. De así como Abraham tenía esa fe que obraba, que era una fe en acción, así tiene que ser la fe de nosotros. Amén. Muy bien. Cuando vemos cómo dice la palabra en Isaías 40, que es parte de la porción de lectura de esta semana, dice así, Isaías 40 del 6 al 8, voy a leer solamente. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Fíjense qué tremendas palabras. Que todo ser viviente es como la hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. A ver, levante la mano el pueblo, ahí en casita. ¿Qué dice la palabra? Somos como hierba. Hoy estamos, mañana tal vez no. Y ahorita es tan real en nuestras vidas que gente amada de nosotros pues ya partió con el Señor. Y nos damos cuenta que es real y que estamos ahora sí que en un compromiso de que nosotros tenemos que vivir ahora sí que al día. Vamos viviendo al día como si hoy fuera el último, verdaderamente comprometidos con el Señor. Entonces, la palabra del Señor dice: y todo su esplendor como la flor del campo, se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ella. Fíjense qué hermoso lo está diciendo, pero el significado es bien profundo y es duro, porque en el momento que Yahweh sopla sobre ella, se seca. En el momento que el Señor dice: ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta ahí llegaste. No va a ser más. Sea por coronavirus, sea por un accidente, sea que mueras de 100 años o que la persona muera aún en el vientre de su madre. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que comprender, ¿verdad? Que nuestras vidas es frágil y que nuestro tiempo no es mucho. Hay que aprovecharlo el tiempo. Vamos a seguir con el escrito. Se seca la hierba, se marchita la flor, cuando el aliento de Yahweh sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero, lo leemos juntos: la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre. Quisiera preguntarles así, tal vez con un poco de sarcasmo, ¿verdad? ¿Cuál parte de la palabra de nuestro Elohim permanece para siempre? No entendemos. ¿Cuál parte de para siempre no entendemos? Entonces, ¿podemos creer que vino el Mesías, vino el Cristo para hacer que esto no sea verdad? No. De ninguna manera, no se puede. La palabra del Eterno
porque su palabra es eterna, es para siempre. Es para siempre. Y todos podemos decir, amén. ¿Verdad? Completamente comprometidos con este fundamento y con esta verdad, porque así es el asunto, ¿verdad? Entonces, volvamos a testimonios. Vamos a ver la palabra testimonios. En Deuteronomio 4:45 dice esto: estos son los testimonios, estatutos, decretos que Moshe promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. 6:17: guardaréis diligentemente los mandamientos de Yahweh, vuestro Dios, sus testimonios y sus estatutos que te ha ordenado. 6:20: cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los decretos que Yahweh nuestro Dios os ordenó? Tenías que tener, ¿verdad?, la respuesta correcta y explicar cómo eran los prodigios que el Eterno hizo para librarte del pecado al sacarte de Egipto. Podría pensar uno, bueno, pues es que yo no salí de Egipto, yo no vi cómo la langosta se comía la hierbita, ni cómo cayó ese granizo, etcétera. Espérame, los testimonios que nosotros tenemos en cómo es que el Señor nos sacó del pecado, de la vida que nos llevaba directamente, ¿verdad?, a perdición. Cómo es que Él, con brazo poderoso, ahora sí que con lazos de amor, su misericordia se extendió hasta tomarnos y rescatarnos de esa perdición. Claro que tenemos testimonios, pero la palabra del Señor nos está enseñando de estos testimonios que se tenían que compartir por generaciones. La misma palabra, la instrucción del Eterno, es un testimonio. Es un testimonio que tenemos que compartir con nuestros hijos. Nuestras experiencias con el Eterno es un testimonio que tenemos que compartir con nuestros hijos también, con las otras generaciones, ¿sí? Pero aquí hay algo que es importante que nosotros recalquemos. Vamos a ver. Dice en Deuteronomio 4, 44 y 45, perdón. Esta es pues la Torá que Moshe puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, Edot, los estatutos, Jukim, y las ordenanzas, Mishpatim, que Moshe dio a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Voy a poner mi enfoque en los testimonios, porque el testimonio, esto es muy importante, los testigos. Vamos a ver. Y vemos que dice, los cielos y la tierra son los testigos. Cuando nosotros vemos la palabra del Señor y habla de los testigos, vemos que está en diferentes contextos y hay diferentes testigos. Dice la palabra de Dios en Números 35:30, y esto es para cuestiones de muerte. Fíjense qué tremendo. Cualquiera que mate a alguno, por el testimonio de testigos se hará morir al homicida, pero el testimonio de un solo testigo no bastará para que una persona muera. Entonces era necesario que fueran dos o más testigos. Nosotros rápido, ¿verdad?, nuestras mentes pensamos en los dos testigos en las cartas, en el libro de Apocalipsis, de Revelaciones. Y vemos, ¿verdad?, cómo es que están testificando y se les da muerte y ellos resucitan, ¿verdad? Y era necesario que fueran dos testigos. Pero aquí está la palabra hablando en Deuteronomio de esta manera, 4:23 de Deuteronomio. Guardaos de olvidar el pacto que Yahweh vuestro Dios pactó con vosotros. Todo ahora sí que esta enseñanza tiene un énfasis muy fuerte al pacto que se está haciendo con el pueblo, que tuvo que ser rectificado, ¿verdad? Ahora sí que tuvo que ser, se volvió a hacer, no que haya cambiado ni que haya sido malo este pacto. Había una debilidad en el pacto, por eso es que falló, por eso es que Yeshua tuvo que venir y morir en ese madero para derramar su sangre. Esa debilidad, cuando se firmó el pacto, ¿sí?, no tenía que ver con Elohim. La debilidad del pacto, porque el pacto se hace siempre, ¿verdad?, entre que lo está haciendo y tiene que ver con alguien que se está pactando, que se está haciendo esa promesa y firman, y aún hay testigos. La debilidad del pacto fue con, ¿quién sabe? ¿En qué parte fue la debilidad del pacto? El hombre. Del hombre, así es, del pueblo de Israel, de nosotros. Esa fue la debilidad, ¿verdad? Entonces, el pacto era correcto,
nuestro Señor perfecto, su palabra y ahora sí que su instrucción era correcta. Pero la debilidad en la carne que nos lleva a pecado, que Pablo en Romanos 7 lo explica muy bien acerca de eso, eso fue que hizo que el pacto que se hizo con el Señor, el pueblo de Israel con su Señor, fuera roto, porque nosotros fallamos, no cumplimos con lo pactado. ¿Ok? Pero vamos a ver, aquí habla algo muy importante, dice: guardaos de olvidar el pacto que Yahweh vuestro Dios pactó con vosotros, y de fabricarlos escultura, imagen de cuando Yahweh tu Dios te ha prohibido, en cuanto Yahweh tu Dios te ha prohibido. 24, porque Yahweh tu Dios es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Y ahí vienen las características, ¿verdad?, de nuestro Señor, ¿verdad? Dice 25, cuando hayas engendrado hijos e hijos de hijos, y hayas envejecido en la tierra, si os depraváis y os fabricáis escultura, imagen de cualquier cosa, y hacéis lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Dios, irritándolo. Vamos a seguir en el 26, ¿verdad? Más adelante, aquí quiero que enfoquemos un poquito a hacéis lo malo. Porque dices, bueno, es depravarse con la idolatría, efectivamente, ¿sí? Pero dice, y hacéis lo malo. Aquí hay algo muy importante que yo los invito a que puedan entrar, ¿verdad?, a esta misma página de Facebook. Después se va a subir ¿cómo se dice?, al canal de YouTube de Libres para Servir Mexicali. Y ahí está una enseñanza que está en la serie Emet. Ahorita en este canal te vas para abajo de Facebook, de LPS MXL Quejilá, te vas para abajo y buscas, ¿verdad?, esta enseñanza que se llama Emet 2, la verdad de la maldad. Y ahí se te va a explicar qué es lo malo. El problema es que muchos no tienen una definición correcta de lo malo. Piensan que lo que ellos sienten que es malo, eso es malo, y lo que sienten que es bueno, pues es bueno. Desgraciadamente, muchos aún meten en ese asunto de sentir que es bueno o malo al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y ahí es cuando viene la cosa que no está muy bien, porque muchos hablan de sentir paz. Entonces, muchas personas sienten paz por cosas que la Biblia dice que son malas, y se malinterpreta, ¿verdad?, el versículo que habla acerca de esa paz que debemos de sentir. Entonces, creo que va a ser de mucha ayuda que te metes a la serie de Emet. Emet en hebreo quiere decir verdad, la verdad de la maldad. Y ahí se va a explicar qué es la maldad, ¿verdad? Así nada más por encimita, según lo que estamos leyendo, depravación y maldad tiene que ver con desobediencia a la Torah. La maldad, la iniquidad, ¿sí?, la depravación, lo que es malo, es lo que dice la Biblia que es malo. Eso es malo. Amén. Espero estemos de acuerdo. Si no, grandes problemas con eso, ¿eh? Muy bien, sigamos. Ante los ojos de Yahweh vuestro Dios, irritándolo. Y dice: hoy yo pongo por testigo contra vosotros. ¿Y cuáles son los testigos? Los cielos y la tierra. Fíjense qué tremendo. Yo pongo por testigo los cielos y la tierra de que ineluctablemente, ¿qué es ineluctable? ¿Sí? Ineludible, imposible que deje de ser. Es contra algo que no puedes luchar. Es contra algo que no te puedes oponer. Está diciendo con toda certeza y precisión, así va a ser. ¿Sí? De que con toda certeza, con toda precisión, pereceréis en breve sobre la tierra donde vais, cruzando el Jordán. Y pone al cielo y la tierra como testigos para heredarla. No prolongaréis vuestros días en ella, pues seráis totalmente destruidos. Aquí no quiere decir que va a aniquilar por completo. Esta es la Biblia textual. Lo que quiere decir que como pueblo vas a ser deshecho. Ya no vas a ser pueblo. Y eso precisamente fue lo que sucedió, ¿sí? Dice 27.
Yahweh os esparcirá entre los pueblos. Ahí está el contexto, ¿verdad? Yahweh os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Yahweh. Entonces, ¿quién fue el que llevó a las naciones al pueblo de Israel? ¿Quién? Yahweh. Así es. O sea, ahí no tenemos duda. 28. Allí serviréis a dioses hechos por manos humanas, de palo y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni olfatean. Y desde ahí buscarás a Yahweh tu Dios. Esta es la bendición tan grande, la misericordia del Señor, a pesar que por generaciones nuestros padres se estuvieron inclinando ante la piedra, ante el palo, ante el metal, ¿verdad? ¿Verdad? Haciendo sus oraciones y adoraciones a objetos de diferentes materiales, cosa que el Señor había reprobado, había prohibido por completo y prohíbe el día de hoy en su palabra. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención. La maldición por la desobediencia acarreó que por generaciones el pueblo estuviera adorando dioses falsos y ajenos que no nos corresponden. Pero en la revelación que es a través del Mesías, nosotros podemos volver a la adoración del único Dios verdadero. Amén. Amén. Muy bien. Y desde allí buscarás a Yahweh tu Dios, tu Elohim. Y eso es lo que estamos haciendo. Aún nosotros estando esparcidos entre las naciones, estamos viniendo, ahora sí que regresando al conocimiento del único Elohim verdadero. Y dice, y lo hallarás. Si lo buscas, ¿cómo lo tenemos que buscar? Con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Sí? Y claro, ¿verdad? En estos mismos pasajes, la palabra del Señor nos enseña cómo es que nosotros debemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ahorita lo vamos a ver. Veamos. En el 30:19 dice así: hoy mismo llamo por testigos contra vosotros a los cielos y la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Quién creó el cielo y la tierra? El Señor, ¿verdad? El Eterno. Él creó todas las cosas y pone de testigo aún a los cielos y la tierra, para poder verdaderamente nosotros entender que mientras ellos estén, la palabra que Él soltó, la palabra que Él dio, sigue firme. Sigue firme. Esto es tan importante. Por eso es que se ponen esos testigos. Si dijera, bueno, pues un testigo que fuera a perecer antes de que se cumpla, bueno, pues no sería muy fiel. Pero el Señor está poniendo que mientras nosotros estemos aquí, va a haber cielo, va a haber tierra, y siempre nos van a estar testificando. Su palabra es permanente. Los pueblos, las generaciones, los humanos irán, vendrán, se secarán y se marchitarán, pero su palabra va a quedar firme. Sus estatutos, sus instrucciones quedan perpetuas, no van a moverse, y de testigo está el cielo y la tierra. Vamos a continuar. Dice así, Deuteronomio 31, Devarim 31: porque yo conozco tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con vosotros, habéis sido rebeldes a Yahweh. ¿Cuánto más después de mi muerte? Congregadme a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, para que recite a sus oídos estas palabras, y ponga los cielos a la tierra por testigos contra ellos. Mientras esté el cielo y la tierra, la palabra es firme, es lo que está diciendo. Así de sencillo es de entenderlo. Es firme, no se va a mover. No va a venir ningún pastor, ningún cura, ni papa a mover lo que el Señor estableció por la eternidad. Amén. Nadie va a poderlo mover mientras el cielo y la tierra continúen. Ya que no esté el cielo y la tierra, ok, entonces podemos decir que se va a mover este asunto. Pero mientras no sea así, queda firme. Amén.
Amén. Espero que ahí en casita puedas decir amén a todo esto, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor queda firme y están de testigos el cielo y la tierra. Sigamos. Vamos a ver. Dice Deuteronomio 32:1. Prestad oídos cielos y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Isaías 1:2. Oíd cielos y tu tierra escucha, que habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y sigue, Jeremías 2, 11 y 12. Pues mi pueblo cambió mi gloria por lo que no sirve. Espantados cielos por ello, horrorizados y quedados perplejos, dice Yahweh. Y en el 6:19, oye, oh tierra, he aquí, traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de su pensamiento, porque no escucharon mis palabras y desecharon mi Torah. Fíjense qué tremendo. Entonces vemos una constante en testimonio de parte de los cielos y la tierra. ¿Qué representan los cielos? Cuando nosotros nos vamos a Génesis 1:14, nos damos cuenta que el Señor pone como señal, como testigo a la luna, al sol, a las estrellas. ¿Para qué? Para sus fiestas. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay una clara señal de parte del Señor que nos están recordando constantemente que su palabra se va a cumplir y nada ni nadie va a poder evitarlo. Nada ni nadie lo va a poder evitar. Vamos a seguir. Cuando vemos en Lucas 21:24 al 27, dice así: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En los cielos y en la tierra, porque son los testigos, y los testigos van a tener señales para nosotros. Ahora sí que vamos a ver cómo es que Dios utiliza a sus testigos para manifestar su desacuerdo y traer ahora sí que su juicio, su disciplina. ¿Por qué? Porque hay una rebeldía completa, ¿verdad?, muy grande en la humanidad. Entonces va a venir juicio. Y acuérdense que el juicio comienza por la casa. Así que mucho cuidado. Angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de los que vendrán sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Otra vez, la tierra y los cielos, y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Y sigue hablando de los testigos. Vamos a ver. Cuando vemos Mateo 24:35, ¿verdad?, que es un capítulo que habla de los tiempos finales, es el mismo Yeshua, es el Mesías hablando, y dice esto: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo mismo que se está diciendo al principio. Todo el cielo y la tierra es un testigo, ¿verdad?, de cuando se desobedece la palabra del Eterno y viene un juicio, viene un castigo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 16:17. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la ley. ¿Quién está hablando? A ver, grítenlo bien fuerte. ¿Quién está hablando? Yeshua. Está hablando el Mesías. Está hablando Cristo. ¿Sí? Está hablando Cristo. Y es bien claro que es Yeshua el Mesías, ¿verdad?, que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Dice muy claramente: pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de la letra de la Torah. Amén. Perfecto, así es. Vamos a ver Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que esto ya pasó y que no es para nosotros, es que es para ellos, pero nosotros estamos exentos de esto, pues porque la misericordia es muy grande de Dios para nosotros, o sea que a nosotros nos ama más que a otros, ¿verdad?
es completamente falso. No está, ahora sí que, sustentado con la palabra. Nosotros tenemos que entender que en la justicia de Dios, Él se mueve de una manera y que su juicio va a ser en completa verdad, en completa justicia. No va a haber, ahora sí que, unos favoritos, ¿verdad? El que no se sometió a lo que está establecido por Dios, los dos testigos, ¿sí?, van a testificar y van a darse cuenta y les van a decir: cielo y tierra va ahora sí que a manifestar, la palabra del Eterno es para siempre. Y tú que dices que a ti no te tocaba obedecer, yo estoy como testigo, dice el cielo, y también dice la tierra, que tú no la cumpliste, porque son testigos, y viene el juicio de parte del Señor. Hermanos, estoy tocando este tema porque la palabra, la porción de lectura, lo repite muchas veces. Y porque la palabra del Señor habla que el juicio viene para los hijos de desobediencia. Yo tengo toda la intención de que nosotros meditemos en lo que estamos viendo y que entendamos que nosotros, como salvos por la gracia y misericordia a través de Yeshua, requerimos someternos a la santa palabra del Eterno. Ese es todo el asunto, ¿verdad? Entonces, lo hemos repetido muchas veces. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo 5:17. Que ya muchos han dicho otra vez con esto, pero la realidad es que es un fundamento de parte del Mesías. El cielo y la tierra, dice, no piensen que he venido a poner fin a la Torá. Amén. O a los profetas. Amén, así es. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Y ahí la palabra que se usa es plero del griego. Y hay que investigar plero, ¿verdad? Porque tiene más que cumplir, tiene que ver para completar. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, los testigos, ahí están. Los testigos de la Torá, los testigos de Isaías, los testigos de Jeremías y más, porque no los puse todos. Los testigos que se habla en Lucas y en Marcos, ¿sí?, son los mismos testigos. Es el mismo Mesías hablando. El cielo y la tierra están testificando que la palabra del Eterno, ¿sí?, no es hierba, no es flor, no se va a marchitar, ni se va a secar, va a permanecer. Va a permanecer, hermanos. Entonces esto es muy importante, es sumamente relevante, por eso lo repetimos tanto, ¿sí? Es muy importante, porque yo tengo que venir al entendimiento que si esto es verdad, que sí lo es, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer frente a esta verdad de la palabra del Eterno? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso es lo que nos está diciendo la Biblia, ¿ok? Sigamos. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota. Bueno, aquí está, una yota, perdón. Pero, bueno, sí dice jota, pero en realidad jota no puede ser. Una yot, porque en el tiempo que se escribió eso, la letra J todavía no existía. Pero ¿cómo te explico? ¿Ok? Entonces aquí es una yot, que es una letra hebrea, es la más pequeñita en tamaño. Por eso es que el Mesías la utiliza como ejemplo. Dice, ni siquiera una yot, y ni siquiera un trazo de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces esto está muy claro. Entonces quiere decir que en el tiempo de la gracia, la palabra de Dios, de los profetas y la Torá, ¿sigue vigente? Sí. Pero antes de que viniera el Mesías, ¿era vigente? Sí. Después que fue levantado, ¿es vigente? Sí. Amén. ¿En el milenio es vigente? Sí. Cuando venga la nueva Jerusalén, sí, nunca deja de ser. Así es. Entonces no podemos basar nuestra fe en doctrinas que no están fundamentadas con la palabra del Eterno. Ahora, que la buena observancia de la Torá hay que aprenderla, eso también es verdad, ¿sí? Porque hay una manera ilegítima, y eso lo dice el Nuevo Testamento, ilegítima, no correcta de cumplir la Torá. Pero hay una que es verdadera, que es correcta, ¿ok? Entonces ahí empieza nuestro, ahora sí que discipulado en las Escrituras, para saber qué sí
y qué no. ¿Por qué sí y por qué no? Porque no sería correcto que nada más, ¿verdad? Pues así como siguiendo a donde va uno, ahí van todos. No. Vamos viendo por qué. ¿Por qué sí lo tengo que hacer y por qué no? ¿Por qué me corresponde a mí hacer esto y por qué otro mandamiento no me corresponde? Entonces tenemos que caminar de esa manera. Acuérdense, la escritura se enseñaba en el pueblo del Señor a todos los, ahora sí que todos los, ¿cómo se dice? Ciudadanos, conciudadanos, y aún los que venían extranjeros a hacerse ciudadanos, que eso es muy común en nuestros tiempos. Pues en el tiempo de la Biblia es exactamente lo mismo. Gente extranjera que se hacía ciudadana de Israel. Ahorita nosotros nos hacemos por la obediencia a la palabra, en la gracia que es a través de Yeshua el Mesías, porque fuimos comprados con su sangre, nos hacemos conciudadanos de los santos y tenemos ciudadanía de Israel. E Israel tiene su Torah, su ley, ¿verdad? Como, ahora sí que lo diríamos como constitución política, porque ahí sí hay teocracia. Obviamente no me estoy refiriendo al Israel que está implementado políticamente ahora en Medio Oriente, ¿verdad? Parte de Israel que estoy hablando, claro que sí está ahí. Y otro está esparcido entre las naciones. Espero se comprenda, es otra enseñanza. Aquí me llama la atención que cuando dice aquí clero, dice en otra Biblia, en la Dios habla hoy, dice, sino a darle su pleno valor. Eso me gustó. Dice, no he venido para poner fin, sino que vine a darle su pleno valor. En el Brit Hadashah de 1999 lo dice así, sino para completar, literalmente lo dice así en el Brit Hadashah 1999. No he venido a poner fin, sino a completar. Ese me gustó más todavía, porque se apega mucho al significado de plero. ¿Sí? En la nueva versión internacional, que no es de mis favoritas ni la recomiendo, pero en este caso dice de esta manera, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Eso de anularlos es muy cierto. Pues de ninguna manera vino el Mesías a anularlo. Si viene a anular la Torah, pues ya no es Mesías. Ese es otro maestro más que se barregó con una enseñanza y empezó a enseñar cosas equivocadas. Pero nuestro Mesías, claro que sí dijo que no venía a anular ninguno, y no lo hizo. No lo hizo de ninguna manera. Entonces aquí es donde entra otra vez el testigo, el cielo y la tierra. De ningún modo pasará, ni siquiera la letra más pequeña de la Torah. Hay que cumplirlo. Y el 19 lo conecta. Por eso pone por tanto, ¿sí? Por todo esto, por tanto, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños, ¿sí? Y para ponerlo bien claro, ni el gran mandamiento, ni el segundo gran mandamiento, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y los famosos 10 mandamientos, que en realidad son las 10 palabras, ni los 10 son los más pequeños. Esas 12, ¿verdad?, palabras de los más grandes mandamientos y los enlistados en el monte Sinaí, en las 2 tablas, son principales. Todos, vamos a decir los 12 para que se entienda, ¿verdad? No son pequeños. Jamás. Si los ponemos en orden, el primero es el gran mandamiento de amarle a Yahweh con todo nuestro ser. El segundo, nuestro prójimo. En complemento, seguirían los próximos 5 de los 10. Quiere decir que en ese orden, el sexto, tomando en consideración el gran mandamiento y el amar al prójimo, es el Shabbat. Por de ninguna parte en la palabra de Dios se refleja como uno pequeño, ¿sí? Y aún así no fuera, pero no lo es, aquí dice lo que pasa. Por tanto, cualquiera que suprima un solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, es decir, los mandamientos que son un ejemplo de lo que es Yot, los chiquitos, ¿verdad? Y así lo enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces fíjense, estamos hablando de 12
mandamientos, ¿sí?, que están puestos en la palabra del Eterno, de 613. Quitando el uno que nos sobra, hay 600 mandamientos en la palabra del Eterno, de los cuales tendríamos que identificar cuáles son los más pequeños. Definitivamente los primeros 12 no, ¿sí?, y ver por qué el Señor quiere que los cumplamos, siendo que Él es Dios de amor, de justicia, etc. Y diciendo la palabra de Dios que el mandamiento no es una carga, sino es un deleite, es una bendición. Espero que puedan decir ahí en casita, amén, ¿sí? Entonces hay que entender la naturaleza del mandamiento. No mandamiento de hombres, no mandamiento de ancianos, no mandamiento de ismos, cualquiera que sea. No mandamiento de ismos, mandamiento de la Biblia. De eso estoy hablando, amén. Todo lo que se le añada a esto, hay que sacarlo, hay que ponerlo como secundario, en tercer lugar, en quinto, en sexto, en décimo, o eliminarlo si tú quieres, porque con bastante tenemos con lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿verdad?, pues meterle más. Bueno, esa era una práctica que se hacía, que no es para nosotros y que se sigue haciendo. Y en unos ismos modernos también se siguen añadiendo mandamientos que no dice la Biblia, ¿ok? Entonces mucho cuidado con eso. Sigamos. Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahweh mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observarlos y practicarlos. Fíjense cómo dice Yeshua en Mateo 5:17. El que lo observe y lo practique y lo enseñe. Obsérvalo y practícalo, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. Cuando nosotros dejamos de obedecer y entender que tiene que ser así, nosotros perdemos el sabor. Si la sal no sala, tiene que ser desechada. Es algo muy importante esto. Sigamos. Y dice, las cuales tendrán noticias de todos estos estatutos y dirán, es decir, las naciones viendo un pueblo obediente, fiel, ¿verdad?, que tiene amor, que tiene misericordia. Dice, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande? ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Yahweh nuestro Dios, siempre que nosotros lo invoquemos? Entonces, en comparación, se van a dar cuenta que el pueblo que obedece la palabra de Dios, ese Dios, como es un pueblo en santidad, el Señor, el Dios de la Biblia, habita en un pueblo santo entre ellos, y tenemos que ser santos en obediencia porque Él es santo, amén. Entonces esa luz que emana por la obediencia, la santidad, la Torah, que es sabiduría de parte de Dios para su pueblo, todas las naciones lo van a poder observar. Entonces qué importante es que nosotros entremos a esta realidad bíblica y que nosotros podamos entender todo el alcance que tiene el sacrificio del Mesías para poder traer a esas ovejitas perdidas de la casa de Israel, ¿sí?, de todas las naciones que hay sobre la tierra. Aleluya. Y sigue. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta Torah, esta ley que hoy pongo ante vosotros? Pues no la hay. No hay ninguna nación que pueda tener estos estatutos y decretos tan elevados. ¿Por qué? Porque son de parte de Elohim. Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. ¿Cómo vas a tener que guardar tu alma? Mucho guarda tu alma. Mucho guarda tu mente. Mucho guarda tus emociones. Guarda tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. ¿Cuándo se va a apartar esto de nuestro corazón? Nunca. Amén. ¿Sí? Les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y todos podemos decir amén. Sigamos, es larga esta paracha. Dice,
Entonces Yahweh, seguimos en el capítulo 4, versículo 12. Entonces Yahweh les habló del medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Y él les declaró su pacto, el cual les mandó poner por obra. Esto es, ¿qué dice? Los 10 mandamientos. A ver, bien fuerte todos, para que se oiga hasta en las casas de nuestros hermanos. ¿Qué? Los 10 mandamientos. Aleluya. ¿Cuál es su pacto? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces esto me llama mucho la atención. No, es que son muchos mandamientos que quieren ser. Por favor, nada más las leyes de tránsito tienen 100 veces más. O sea, tenemos que ser verdaderamente poner los pies en la tierra y ver que lo que se nos está pidiendo no es difícil de alcanzar. No está en los cielos como para que nos preguntemos, ay, ¿cómo vamos a llegar hasta allá? Ni está del otro lado del mar para ver cómo le hacemos para cruzarlo y poderlos cumplir. En realidad están al alcance. Son cosas que el Señor nos pide y que sí podemos hacer. El más liberal del cristiano que pueda haber, que no se quiere someter a nada y dice pura gracia. Yo sé que en su moral y en su manera de ver las cosas tiene mucho más de 10 mandamientos que tiene que cumplir. Yo estoy seguro de eso porque yo vengo de ahí, entiendo todo esto, ¿sí? Entonces, por favor, seamos muy sensatos en esto, muy serios en esto y entender que el Señor nos está poniendo esto por delante y es correcto y fácil de atender. El problema está en nuestra carne, no en la dificultad que tengamos para comprenderlo. El problema está en que nuestra carne se rebela ante el mandamiento, porque dice Pablo en Romanos 7:14 que el mandamiento, es decir, la ley, es espiritual, pero yo soy carnal. Estoy vendido al pecado, pero he sido comprado por la sangre del Mesías, aleluya, y tengo perdón por esos pecados, pero tengo que ir a obediencia, ir a santificación, dar fruto de santificación, como dice Pablo. Entonces, esto es muy importante. Sigamos. Entonces dice, el cual les mandó poner por obra, esto es, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Y vamos a ver esto. Adelante. Yahweh tu Elohim, antes de entrar a las 10 palabras, dice, Yahweh tu Elohim es, fíjense cómo empieza en esta parashá, se habla de estas características de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y dice, Yahweh tu Elohim es fuego consumidor. ¿Creen ustedes que dejó de ser fuego consumidor después de que vino Yeshua a hacer su obra y fue levantado? No, sigue siendo fuego consumidor. Dice en el 4:24, en el 5:9 de Deuteronomio, Él es Elohim celoso. ¿Cree que ahorita, que por el amor y la misericordia y la bondad, ya permite que estés en desobediencia o tengas algún ídolo por ahí, o que esto no tiene problema con él o aquello? No. Definitivamente no. Definitivamente no. Él sigue siendo así como es. Así como es. Él no va a cambiar. Los que tienen que cambiar somos nosotros. 4:31. Elohim es misericordioso. Aleluya. Porque sí es celoso, sí es fuego consumidor, pero también es misericordioso. Y esto tampoco va a cambiar. Entonces, yo tengo que entrar, ¿verdad?, en mi mente tan pequeña que es, yo como humano, y tengo que entender que el Señor, porque Él sí puede serlo, en completa santidad es celoso. En completa santidad es fuego consumidor. Nunca jamás va a dejar de ser Kadosh, apartado, santo, bueno completamente. Amén. En su plenitud como Él es, con todo y eso, Él no deja de ser misericordioso. Entonces, todas esas virtudes de Él, características de Él, están completamente armonizadas en Él. Puede ser que yo tenga dificultad para entenderlo, pero Él es Elohim. Él es todopoderoso. En Él sí se pueden dar esas características perfectas todas. Amén. Muy bien. En el 7:9 dice Ha Elohim, el Dios. Dios es fiel. Él es fiel. Pues en su naturaleza nunca va a dejar de ser fiel. Entonces, cuando Él se compromete, Él cumple.
Cuando Él hace pactos, Él nunca falla ni se equivoca. Cuando Él hace pactos, lo voy a repetir, Él nunca falla ni se equivoca. El problema es que ha hecho pactos con nosotros, ahora sí que empujándonos a poder cumplir con ello, ¿sí? Y nosotros, por nuestra falta de espiritualidad, de entendimiento, por nuestra carnalidad, fallamos a los pactos que Él nos da. Por eso es que tuvo que venir nuestro Mesías Yeshua, para poder comprarnos para Él, ¿sí? Muy bien, Él es fiel. Solo en esta paracha la frase Yahweh tu Elohim se menciona por lo menos 29 veces. Aquí hay algo muy importante, porque nosotros estamos hablando de una posesión, de que ese es nuestro Elohim, no hay otro. Él es el que ahora sí nos va a gobernar, nos va a proteger, nos va a cubrir. Él es nuestro Elohim y está constantemente repetido. Y hablamos del Shema, ahorita lo vamos a hablar. Y dentro de los mandamientos, de las 10 palabras o 10 mandamientos, constantemente se dice Yahweh tu Elohim, uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim. No tendrás otros dioses, Yahweh tu Elohim, y etcétera. Vamos a verlo. Entonces aquí es muy importante. Cuando Yahweh es mi Dios, es mi Elohim, yo necesito conocerle. Yo necesito entender quién es Él. Yo necesito verdaderamente comprender la naturaleza de su palabra eterna. Sigamos. Dice así, Deuteronomio 4:29. Y desde allí buscarás a Yahweh tu Dios, Yahweh tu Elohim, y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y así es como lo queremos buscar. Eso es lo que estamos haciendo. Amén. Para que se cumpla la profecía, lo profetizado. Entonces dice las palabras, las 10 palabras. Vamos a verlas. También están en Éxodo capítulo 20. ¿Ya se cansaron? No. ¿O ya habían llegado cansados? Muy bien. Te faltan unos minutitos. Perfecto. Deuteronomio 5. Dice así. Llamó Moshe a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos. ¿Qué es lo que dice? Aprendedlos. 1, 2, 3. Aprendedlos y guardadlos. Apréndelos y obsérvalos. Apréndelos y cúmplelos. Apréndelos y obedécelos. No es suficiente aprenderlo, hay que ponerlo por obra. Pero si yo no lo sé, que es el primer paso, ni siquiera lo voy a poder poner por obra, ¿sí? A veces le podré atinar, pero cuando sé que es de Yahweh mi Elohim, yo digo: Señor, heme aquí, y yo lo voy a hacer. Amén. Que así sea. Muy bien. Entonces dice: aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Yahweh nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Yahweh este pacto. Y me gusta mucho esto, porque te jala a comprometerte nuevamente. No es con el pasado, es con hoy el presente. Sino con nosotros, ¿qué dice? Todos los que estamos aquí hoy vivos. A ver, todos los que están aquí vivos, levanten la mano. Amén. Amén. Allá en casita, ¿están vivos? Amén. Todos los que están vivos, para ellos los que están vivos, no es para los muertos, es para los vivos, ¿sí? Todos los que están vivos hay que poner atención, porque vamos a escuchar el estatuto, el decreto, lo vamos a aprender, lo vamos a guardar y lo vamos a poner por obra. Aleluya. Muy bien. Ok, sigamos. Y dice en el 5:5. En este tiempo yo me paré entre Yahweh y ustedes para decirles lo que Yahweh estaba diciendo, porque a causa del fuego ustedes tenían temor y no subieron a la montaña. Él dijo, es decir, Yahweh dijo, y aquí empiezan las palabras, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Fíjense, yo voy a tratar de explicarlos brevemente, pero fíjense cómo dice: yo soy Yahweh tu Elohim. Otra vez.
Tú puedes confesar que Yahweh es tu Dios. Amén. 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 Si Yahweh es tu Elohim, esto es para ti. Si estás vivo, esto es para ti. Yo soy Yahweh tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, donde ustedes vivían como esclavos. Y aquí estábamos nosotros en el mundo. ¿Esclavos de qué? El pecado, ¿verdad? Y de ahí nos rescató el Señor. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás para sí imagen tallada de ninguna clase de representación, de nada en el cielo arriba, en la tierra abajo o en el agua debajo de la línea de la costa. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, visitando a los hijos por los pecados de los padres. También la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian, pero mostrando misericordia hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. Fíjense cómo armoniza esto con lo que dice Juan. Porque el que me ama, ¿qué dice? Obedece mis mandamientos. ¿De dónde creen que lo sacó Juan? ¿Que se le ocurrió nada más? ¿O que era algo nuevo que le enseñó Yeshua el Mesías? Claro que no, era algo que estaba establecido desde el principio y había que establecerlo en ese tiempo, así como se tiene que establecer hoy y así como lo obedeció nuestro Mesías, en perfecta obediencia, porque era en perfecto amor al Padre. Bendito sea el Señor. Dice, entonces, lo voy a leer otra vez. De aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos, misbot, no usarás, y viene el siguiente, ¿verdad? No usarás el nombre de Yahweh tu Elohim. Otra vez, es tu Elohim. Si Yahweh es tu Elohim, esto es lo que Él está instruyendo. No usarás el nombre de Yahweh tu Elohim a la ligera, porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que maluse su nombre. ¿Sí? Que maluse su nombre. Entonces aquí hay algo muy importante. No podemos seguir en las prácticas que antes teníamos. El nombre de Yahweh se usa únicamente, ¿verdad? Cuando se está enseñando la palabra, no lo vas a ir a compartir con todo el mundo. Ah, es que Yahweh te ama. O no, espérame, no es así. No es así. Porque una persona que no tiene el conocimiento va a usar el nombre del Eterno en vano y no es conveniente. Podemos hablar con las personas acerca de nuestro Elohim de muchas formas, sin necesidad de utilizar el nombre. Y cuando la persona sea comprometida con el Señor, entonces vamos y le enseñamos cosas más adecuadas, ¿verdad? Ahora sí que más profundas. Espero se entienda. Porque Yahweh no dejará sin castigo a alguien que mal use su nombre. De hecho, en la restauración de todas las cosas, Él habla acerca de la retribución para los que usan mal su nombre. Todavía, ¿verdad? Para lo que viene proféticamente y que va a establecer su nombre y todos van a alabarle. Muy bien, observen en el 12, observen el día Shabbat para apartarlo como santo, como Kadosh, como Yahweh tu Elohim te ordenó hacer. Otra vez, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese es tu Dios, ¿verdad? Tienes que atender a esto, porque es Yahweh tu Elohim, es Yahweh tu Dios. A Él te debes, no a religiones, no a los ismos, ¿sí? No a ninguna cosa que sea criada, ¿verdad? Ni institución, sino al Dios de la Biblia. A Él te debes. Amén. Esto es muy importante, ¿sí? Dice, como Yahweh tu Elohim te ordenó hacer. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es un Shabbat para Yahweh tu Elohim. Entonces ni siquiera es para ti, es para Él. Lo apartas para Él, para tener comunión con Él. Hay una cita establecida por Él. Y Él dice cuándo. Fíjense cómo entramos en orden. Porque nosotros, pues, es cuando queramos. No, no es cuando queramos. Y es cuando Él lo establece. Porque Él es Yahweh mi Elohim, Él es Yahweh mi Dios. En Él no harás ningún tipo de trabajo, ni tú, ni tus hijos o hijas, ni tus esclavos o esclavas, ni tu buey, tu asno u otros,
u otra clase de animales que cría, ni extranjero que se esté quedando dentro de las puertas de tu propiedad, para que tus sirvientes y sirvientas puedan descansar, así como lo hacen ustedes. Recordarás que fueron esclavos en la tierra de Misraim, Egipto, y Yahweh tu Elohim los sacó de allí con una mano fuerte y un brazo extendido. Amén, aleluya. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Porque dices, oye, pero ¿cómo lo guardo? Mira, podemos tener muchas costumbres que no necesariamente son malas, pero no son obligatorias. Pero lo que sí es obligatorio, aquí está muy claro. Mira, léelo con cuidado, ahí te vas a dar cuenta. Ah, ok, no es un día de hacer transacciones de ningún tipo, no es para trabajar. Si tengo empleados tampoco los debo de poner a trabajar. Está fácil de entenderlo, ¿sí? Entonces no es algo que no podamos comprender. Lo que pasa es que estamos tan comprometidos a otras cosas que nos cuesta trabajo obedecer. Y no nada más muchos otros mandamientos también. Entonces sigue. Por lo tanto, Yahweh tu Elohim les ha ordenado guardar el día Shabbat. ¿Ok? Entonces es una orden de mi Dios en el que yo he puesto mi confianza, en el que se despojó de su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Yahweh mi Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Él nos está mandando con todo el amor que descanses. Fíjense qué pesado es. Te ordeno que reposes un día. O sea, espérame, en esta vida tan ajetreada y de tanto estrés y todo, ¿quién no le hace falta un día de descanso a la semana? Entonces es algo que es lógico que tenemos que tener. Fíjense qué carga tan grande. Qué legalista es el Señor. Pues por favor, seamos serios en esto. No es así. Vamos al 16. Honra a tu padre y madre para que te vaya bien en la tierra de Yahweh tu Elohim les está dando. Es otro mandamiento. Aquí a veces nos cuesta más trabajo porque es con los que empezamos a tratar. Bueno, si no tengo ídolos, pues yo no los tengo y se acabó. No uso el nombre de Yahweh en vano y se acabó. ¿Sí? No voy a hacer, voy a guardar este día para el Señor. Pero cuando entra, honra a tu padre, ya empieza el Señor, Yahweh tu Elohim, a demandarte en cuanto a la relación con tus padres. Los primeros humanos que tocan los mandamientos, ¿no? Y que entra ahí la aplicación práctica del segundo gran mandamiento. ¿Sí? ¿Ok? Pero este es por motivo de Yahweh tu Elohim. Sigamos. Y sí, ahora sí, plenamente el amor a tu prójimo. ¿Sí? No asesinarás, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codices la esposa de tu prójimo, no codices la casa de tu prójimo, su campo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, o nada que pertenezca a tu prójimo. Como nos damos cuenta, los primeros 5 mandamientos es Yahweh tu Elohim, aplicados directamente a amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo aplico lo de todas mis fuerzas? ¿Sí? Reposa el día Shabbat. Para amarlo, ¿sí? Tú haciendo un paro de actividades y buscarle a Él. Cultivar el tener una relación personal con Él en un día. Buscándolo en su palabra, en oración, alabándole con los hermanos, en la congregación, haciendo el bien aún, porque así lo menciona la palabra. Amén. ¿Sí? Todo eso. No busco, porque hay que decir, ay, pues voy a buscar hacer el bien en sábado. No, no, no. Las cosas se presentan y se hacen. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un día establecido por el Señor. ¿Sí? En el día Shabbat, nuestro Mesías no se iba a buscar a ver a quién sanaba. Él, cumpliendo con el mandamiento y yendo a la sinagoga, porque así lo dice la palabra en Lucas capítulo 4, ¿sí? ¿Sí? Yendo a la sinagoga, ahí se le encuentra, ahí está la necesidad. En la misma sinagoga había el de la mano seca. En la misma sinagoga, y esto está, perdón, pero así lo dice, había algún endemoniado por ahí. Espero que aquí no haya nadie. ¿Sí? ¿Sí? En la sinagoga había necesidad. Y ahí el Señor ejercía su poder para sanar a los que estaban en la sinagoga. También afuera, no digo que no, ¿verdad? Claro que sí. Entonces vamos entendiendo la cultura de nuestro Señor. Vamos a continuar para poder abarcar un poquito más. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón?
Fíjense qué palabras. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos? ¿Para qué? Lo leemos juntos. Para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre. ¿Se dan cuenta de la naturaleza del mandamiento? No, es legalismo. Dios mío, que Dios perdone a todos los que están juzgando lo que es palabra de Dios como algo malo. Que Dios tenga misericordia de todo el que se atreva a juzgar la palabra del Eterno como algo malo, porque va a haber retribución para esto. Yo creo que muchos es por ignorancia, no creo que sea por maldad, pero aquí cuidado con estar hablando mal de la palabra del Eterno y haciendo caer a otros. Qué tremendas palabras, pero así es. Fíjense lo hermoso del mandamiento y cómo es la revelación a mismo Moshe. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? El deseo de nuestro Dios, de nuestro Yahweh, nuestro Elohim, de beneficiar a su pueblo. Ese es el deseo. Ese es el deseo. Nosotros, los que tenemos hijos, nos damos cuenta cuando estamos ahora sí que al frente como autoridad de alguien. Tú puedes pensar de esta manera: híjole, qué bueno sería que me obedeciera, porque va a ser beneficiado con aquello, porque estás por encima, porque tienes más conocimiento, porque ya tienes experiencia y quieres que el que va abajo de ti no sufra consecuencias. Imagínense el Señor con toda su sabiduría, su amor, su misericordia, su bondad, hablando estas palabras. ¿Quién diera que tuvieran siempre tal corazón, que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos por siempre? El deseo de nuestro amoroso Elohim es que te vaya bien siempre. Siempre. No está deseando el mal. No hay deseos de mal. No hay deseos de castigo. Hay deseos de bendecirte. Que el Señor ponga en nosotros ese corazón. Que Dios tenga misericordia y nos ayude, para que verdaderamente podamos ser para su honra y su honor. Sigamos. Guarda pues, dice la palabra, sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahweh tu Dios te da para siempre. La naturaleza del mandamiento ahí está expresada. 5:33. Andaréis por todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha ordenado. Vuelve, hermano, a las sendas antiguas. Hazte chubá, regresa al camino. Haz ese arrepentimiento yendo al mandamiento. Y dice: el camino que Yahweh vuestro Dios os ha ordenado, para que viváis y os vaya bien, y prolonguéis los días en la tierra que vais a poseer. 6:2. A fin de que temas a Yahweh tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. ¿Para qué ese mandamiento, hermano? Para bendecirte. Eso es todo. Es una carga, yo no quiero. Eso lo habla la carne. Eso lo habla el maligno. Eso lo habla la religiosidad. Eso lo habla la ignorancia. Lo que habla el Dios eterno, que es el Dios de misericordia y amor, nos dice: tú sométete a mí y yo te voy a bendecir. Yo te voy a proteger. Yo te voy a guardar. ¿Sí? Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Vamos a terminar con el Shema Israel. ¿Ok? Shema Israel. La palabra Shema quiere decir escucha. ¿Sí? Y así se le ha conocido a esta oración, siguiendo la tradición de que los libros, las frases, las oraciones tienen su nombre de la primera palabra con la que empiezan, o alguna de la primera palabra de la primera frase. ¿Sí? En este caso es Shema Israel, porque así empieza la oración, así empieza el escrito. Escucha Israel, escucha Israel. Vamos a ver, cuando vamos a Deuteronomio 1:6:1 dice esto:
Estos pues son los mandamientos. Ya pasamos por los 10 mandamientos, pasamos por las palabras, pasamos por todo lo que está diciendo y la exhortación a que nosotros obedezcamos, nos sometamos, podamos practicar, poner por obra. Entonces dice, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahweh vuestro Elohim ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. Fíjense qué tremendo, porque dice, es que es una para ellos. Miren hermanos, lo que a ellos les sucedió es así de pequeño comparado con la grandeza que viene, en el cual se va a completa y totalmente obedecer la Torah del Eterno en ese reino venidero. ¿Cómo lo sé? Porque Jeremías 31 dice que todo el que va a estar en el reino del Señor va a tener su Torah en la mente y en el corazón, y ya no va a pecar más. Y así es que nosotros vamos a ser su pueblo sin pecado, completamente santo, y Él va a ser nuestro Elohim. Entonces fíjense qué tremendo. Cuando estamos hablando de tierra prometida, es más sublime, más grande, más majestuosa. Es incomparable lo que viene a lo que ya fue. Si lo que ya fue es bien grande, imagínense cómo es lo que viene en el futuro. Entonces, cuando nosotros hablamos de los que vamos a ser, ahora sí que los súbditos, ¿cómo podemos decir? Bueno, pues como lo dice la palabra, los ciudadanos de este reino, ¿sí? Como ciudadanos de este reino, nosotros vamos a estar en completa santidad. El Señor va a hacer la obra en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso dice la palabra del Señor. Muy bien, entonces sigamos. La cual poseáis para tomarla en posesión. 2. A fin de que temas a Yahweh tu Dios, tu Elohim, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo. Siempre dejando el legado, siempre con la responsabilidad de que mi hijo tenga la capacidad suficiente y más que yo, para que él pueda ser bendición para sus hijos, ¿sí? Que no se quede a medias el mensaje, que vaya superado, ¿sí? Guardando todos los días de tu vida. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida. ¿Cuántos estatutos? Todos. ¿Y mandamientos? Todos. Que yo te ordeno, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo, como te habló Yahweh, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Otra vez, para que te vaya bien, no es para mal, no es para mal. Quita eso de tu mente, de tu cabeza. No es cierto, no es legalismo ni religiosidad, ni no es cierto que no es necesario. Sí es necesario, es muy importante, es un fundamento, y todos los que fuimos comprados con la sangre del Mesías requerimos obedecer, requerimos someternos. Es importantísimo, es imperativo. La palabra del Señor es completamente, ahora sí que efectiva el día de hoy, y hasta el día de hoy sigue ejerciéndose, como dice Hebreos 4, porque la Torah de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de tremendo. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué no nos gusta? Porque penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y la palabra del Señor dice que nuestra carnalidad, ese corazón de piedra que tenemos, ¿sí?, es malo y es perverso. Ay, no, que no me diga así, podría decir alguna persona sensible. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso lo requerimos de Él. Por eso necesitamos de Él. Y que todo eso que no es de acuerdo a su voluntad sea quitado. Y por eso es que la palabra nos invita a que haya esa renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para poder discernir cuál es la buena y perfecta voluntad de nuestro Abba celestial. Pero vamos a terminar con este. Y dice en Deuteronomio 6:4: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos, con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento.
Y de ahí cuelgan todos los mandamientos de la ley. Porque si tú no amas a Yahweh, y ahí dice todo, y lo repite 3 veces, ¿sí? Porque dice así, ¿dónde estamos? Escuche Israel nuestro Elohim, con todo tu corazón, todo tu ser, todos tus recursos, es con todo. Si yo no estoy dispuesto a amarle con todo, no es cierto que voy a poder obedecer. Por eso el principal mandamiento es este, porque de ahí va a colgar todo lo demás, ¿sí? De ahí, porque yo le amo con todo mi ser, ¿sí? Y sé que Él es uno, no tengo otros dioses. Porque sé que Él está pidiendo que yo le ame con todo lo que soy. Es por eso que yo puedo guardar un día para Él a la semana, el que Él quiera, no el que a mí se me dé la gana. Porque le amo con todo mi ser, es que me esfuerzo para honrar a mis padres. Y los tengo que honrar. Porque le amo con todo mi ser, es que yo quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Y aún el Mesías, mi Salvador, me dice, ámalo como yo te he amado a ti. Y lo tomo también, aleluya. ¿Sí? Entonces, porque le amo con todo mi ser, estoy dispuesto a que mi vida mengüe para que Él sea exaltado. No le amas con todo tu ser, no vas a obedecer. Vas a poner 1000 pretextos para hacer lo que a ti te parezca y para no entrar a la obediencia a mi Señor. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Sigamos. Voy a quitar esto, no vamos a alcanzar. Y dice, estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, cumpliendo lo profético en la mente y en el corazón. Y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando viajes en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente como una banda, que es el tefilín, ¿sí? Y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes, que se le llama en hebreo mesuzá. Hará que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Hay una tradición de orarlo en la mañana y en la noche. No está mal esa tradición, pero lo que dice la Torá es que tú repitas estas palabras y las medites cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando vas por el camino, ¿sí? Cuando sales por tu puerta de tu casa. Por eso dice que ahí las pongas. No tiene que ser una mesuzá, porque la palabra del Señor no dice que tiene que ser un cuadrito donde metas algo adentro, pero no tiene nada de malo, ¿sí? Porque adentro está la escritura. Si tú quieres ponerlo porque tú grabas y haces una grabación con el Shema, con esta oración, la pones en la puerta de tu casa, ya lo estás haciendo, y cada vez que entres la vas a ver, y cuando salgas la vas a ver. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo hacer el Señor? Que en todo momento recordemos que le tenemos que amar con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, no como perico estar repitiendo cosas, sino conscientemente estar meditando y repitiendo, bendito Dios, hoy tengo que escucharte y tengo que amarte, porque tú eres el único Dios verdadero, y lo he de hacer con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Fíjense qué diferencia, ¿no? Entonces, hay que hacerlo. Es un mandamiento y es una bendición que así sea. Dicen, ¡ay, qué legalista! Pues permíteme, pero mi Salvador, mi Mesías, era completamente legalista, si eso es verdad, ¿sí? Porque Él lo manda y lo afirma en los evangelios, completamente, rigurosamente, así lo dice. Este es el principal mandamiento. Es el principal, es el más grande, dicen otras versiones. En toda la Biblia, lo más importante es que le amemos con todo nuestro ser. Y aquí hay algo muy importante, y con esto con esto terminamos. El que sea el más grande y el más importante, y amar al prójimo como a nosotros mismos, el segundo de más importancia, jamás, nunca quiere decir que son los únicos, o que no hay una explicación bíblica de lo que quiere decir eso. Porque dicen, no es que no necesito cumplir ningún mandamiento, porque yo ya me sé el más grande y el segundo más grande. Pero la palabra de Dios te los desglosa y te los explica con sabiduría divina,
¿Cómo es que es eso? ¿Qué quiere decir el Shema? ¿Cómo es que se pone para ejecutarse en nuestras vidas? Así que no nos hagamos los muy sabios y con toda mansedumbre y humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Mesías, sometámonos a las formas, a las maneras que Él, Elohim eterno, ha designado para su pueblo. Amén. ¿Pudieras decir amén a eso? Amén. Sería una bendición que todos lo creyéramos y empezamos a buscarlo. Bendito Abba, te doy muchas gracias por esta palabra, porque nos vuelve a retar, nos vuelve a poner, Señor, contra la pared. Y sabemos que la espada tiene que penetrar y duele porque estamos en eternidad. Pero es bien benéfico que sea así, porque cuando duele no se olvida. Ayúdanos a entender tu palabra, la profundidad de ella, y que no seamos simples para contestar lo que es tan profundo y lo que es tan hermoso que tú nos has dado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, haz tú la obra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que sea desde este momento el que nosotros vivamos con tu Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, para poderla aprender, para poderla discernir y ponerla por obra. Que así sea, Padre, en el nombre de Yeshua, siguiendo su ejemplo, que Él tenía completo conocimiento, completo discernimiento de lo que tú querías decir en tu palabra, y completamente es el ejemplo a seguir de cómo ponerla por obra. Ayúdanos a seguir a nuestro Mesías, a andar como Él anduvo, seguir sus pisadas, así como decían los apóstoles, y que tú seas honrado en toda nuestra manera de vivir. Que así sea en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.